Buenas noches con todos, biólogo Bernal y compañeros. El tema a tratar es sobre los protocolos de levante de alevinajes. Yo consulté sobre el levante de la cobia. Como introducción tenemos que el cultivo comercial de la cobia se inició a principios de los años 90 con un desarrollo incipiente en Estados Unidos, Puerto Rico y Taiwán, logrando en los últimos años tecnificar los procesos de maduración y reproducción de la cobia en cautiverio. Hace más de una década, la etapa de la agricultura de cobia en Taiwán se efectuaba en estanques de agua marina y jaulas de pequeño tamaño, y ahora se desarrollan casi por completo en jaulas sumergidas, con una producción estimada de 1.500 toneladas por año. En Estados Unidos, en los años 60, se inició el estudio de las poblaciones naturales de esta especie con la evaluación de los ciclos reproductivos. Posteriormente, en los años 90, se identificó el potencial comercial de esta especie por las altas tasas de fecundidad, que fueron de 400 a 5 millones de hembras. El alto factor de condición era de 1,67 y la ganancia anual en peso era de 4 a 6 kilogramos. Como descripción de la cobia, Rhaxicentro canadum, pez conocido también en nuestro país como el bacalao, es la única especie de la familia Rhaxicentridae. Este es un animal bentopelágico y se encuentra ampliamente distribuido en los océanos tropicales y subtropicales del mundo, así como en aguas estuarinas, a excepciones del Pacífico Central Oriental. Este posee un cuerpo elongado, como una cabeza larga y comprimida en dirección dorsal-ventral, con una boca grande terminal y una mandíbula inferior protuberante. Esta especie tolera los rangos de temperatura desde los 16 hasta los 32 grados. Y en cuanto a la salinidad, prefiere unos rangos de 24 a 35 pH, aunque puede estar también en aguas de baja salinidad. El ciclo de la vida de estos reproductores de la cobia se mantiene en temperaturas que oscilan entre los 24 y 30 grados, como ya se lo había dicho. En general, las hembras tienen un crecimiento mayor y más rápido que los machos. En las áreas tropicales, cuando la temperatura del agua aumenta cerca de los 25 grados, estas se comienzan a formar pequeños grupos que pueden desovar tanto en aguas abiertas como costeras. En promedio, una hembra madura puede producir de 400 a 5 millones de huevos, siendo una especie muy prolífica, pero esto depende también del tamaño del animal. Los huevos viables tienden a flotar y tienen un periodo de incubación de 24 horas, al cabo del cual eclosionan las larvas, que se distinguen por la rapidez con que cazan formas planctónicas, al desarrollar muy pronto los apéndices natatorios. El ciclo larval de esta especie es realmente muy corto, encontrando que al cabo de 15 días se tienen alevinos y a cabo de 25, pues eclosión, ya se tienen juveniles. En los sistemas intensivos, este cultivo requiere de monitoreo permanente de los parámetros físicos químicos del agua para garantizar que se mantengan los valores de los rangos establecidos por el laboratorio. Durante las primeras etapas de desarrollo, los parámetros de calidad de agua deben ser medidos rutinariamente. Se debe mantener entre los rangos ideales la temperatura, la salinidad y los niveles totales de amoníaco, y las concentraciones también del oxígeno disuelto y el pH. Lo ideal es que el agua de mar usada para la incubación y el levante larval sea de excelente calidad, libre de parásitos y bacterias. Es recomendable filtrar el agua a través de un filtro de arena y luz ultravioleta. Como observamos aquí, las variables físico-químicas ideales para este cultivo es un oxígeno disuelto de 2 a 5 miligramos por litro, un amoníaco menor de 0,1 miligramos por litro y una temperatura de 28,5 a 32 grados, con un pH de 7,5 hasta 8. Los tanques y volúmenes y las adecuaciones. Los tanques para la incubación son cilíndricos cónicos con un volumen nominal de una tonelada, los cuales cuentan con un tubo central que porta una malla de 300 micras y cuentan con otro tubo perforado ajustable para facilitar el recambio y mantener el volumen entre 80
a 800 a 900 litros. En la parte inferior del tanque se instala un tubo de PVC y una válvula para evacuar permanente el agua y los desechos cuando se produce la eclosión. Para facilitar la captura de las presas vivas en los primeros desarrollos de la larva, es recomendable que los tanques tengan paredes de color azul y fondo blanco, que se crean contrastes. Como observamos aquí, estos son tanques de la agricultura con sus accesorios antes de proceder a la siembra de los alevines. Los reproductores. En los tanques de desove son tanques de fibra de vidrio reforzados en concreto con una capacidad nominal de 130 toneladas y cuentan con 120 orificios distribuidos por los costados para permitir el constante recambio al interior de los mismos, ya que se encuentran semisumergidos en el mar. Cuenta con una compuerta en la parte inferior por donde entran los animales seleccionados a partir del área del encierro, y sobre ello se coloca una malla polisobra. Cuando se confirma que hay un posible desove, se procede a sellar todos los orificios del tanque, permitiendo que se suba el nivel del agua al interior del tanque. Posee un tanque de accesorio de 300 litros adosado a un costado donde se instalan filtros de 1000 micras con un anillo de aireación en el fondo para evitar que se maltraten los huevos. Aquí observamos donde se encierran los reproductores y los tanques de desove. Esta información la saqué de una investigación que se había hecho. La madurez sexual de esto es en el medio natural. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 2 años, mientras que las hembras la alcanzan a los 3 años, cuando superan los 10 kilogramos de peso, lo que permitirá obtener una medida indirecta de la edad de los animales. No obstante, en jaulas de engorde se ha podido constatar que las hembras alcanzan su madurez sexual en menos de un año, e incluso se observan machos silvestres que comienzan a acercarse a las jaulas atraídos por estas. El manejo de estos reproductores son mantenidos en semicautiverio en el CEINER y se seleccionan de acuerdo a su origen buscando cruzar individuos no consanguíneos. Cada uno de los animales porta un chip electrónico en la parte dorsal y se lleva un registro pormenorizado de talla, edad estimada y origen. Para introducir el chip se acondicionan en tanques de 500 litros con oxígeno. Uno contiene agua de mar y eugenol, aceite de clavo como anestésico a una concentración de 7 ppm, y otro tanque con agua dulce como tratamiento plurifáctico para favorecer el desprendimiento de ectoparásitos por choque osmótico. Esto se hace cuando se va a hacer cuando se va a ver de qué sexo es el pez. Los animales que superan los 4 kilogramos son capturados con una malla de algodón y suave y se depositan en una bolsa oscura plástica que portan en el externo, un gancho que se sujeta en una balanza para estimar el peso, y posteriormente se llevan los animales al tanque con anestésico y se espera de 5 a 10 minutos hasta que surja el efecto. Se realiza la determinación del sexo del ejemplar manteniendo la cabeza dentro del agua, tapando los ojos con un paño, y se procede a insertar una cánula de 2 milímetros en el poro genital, deslizándola suavemente y aspirando al mismo tiempo los huevos. Se retira la cánula y a simple vista se puede constatar la presencia de huevos en la cánula o de líquido seminal. No obstante, se confirma con un microscopio. Aquí podemos observar la canulación de un ejemplar adulto para determinar qué sexo es. Transporte de las ovas. Para el envío de los huevos se preparan bolsas de dobles con capacidad de 18 litros en los que se coloca una densidad de 10.000 a 20.000 huevos por litro. Los huevos se colectan con redes de algodón suave y en forma rápida. Se colocan en agua registrando salinidad, temperatura y concentración del oxígeno disuelto, enviando estos datos con la remisión. Posteriormente se introduce una manguera conectada a una bala de oxígeno y se satura hasta 25 miligramos por litro, sellando inmediatamente. Las bolsas se colocan en una caja con revestimiento de icopor y se envía a primera hora en la mañana, posteriormente al desove.
La eclosión, en esta se espera que la eclosión se presente en las 24 horas posteriormente al desove, aunque puede presentarse antes si la temperatura del agua supera los 28 grados. Al tanque se le coloca un fraccionador de proteínas conectando la reacción con el fin de retener los coriones que se desprenden cuando ocurre la eclosión y que se retiran suavemente con una jarra plástica. Cuando se observa que han eclosionado las larvas, es importante interrumpir la aireación y crear un vórtex sobre el interior del tanque, esperando que por espacio de 10 minutos que se detenga el agua, con el fin de recolectar del fondo por medio de sifón los restos de coriones. Así, esto evita que se deteriore la calidad del agua en el tanque por descomposición del material proteico. Una vez finalizado este paso, se restablece de nuevo la aireación y el recambio. En la mañana del primer día post-eclosión. Se realiza la estimación de larvas en tanques tomando un beaker graduado de 50 a 10 ml. Y se toman las muestras en diversos puntos. Las larvas presentan fototropismo positivo, por lo que es conveniente mezclar con suavidad el agua para lograr una estimación más acertada. De acuerdo al número de huevos sembrados y al número de las larvas estimadas, se procede a calcular el porcentaje de eclosión. La larvicultura. La larvicultura comprende el periodo en el cual las larvas reabsorben su saco vitelino y han experimentado la metamorfosis hasta alcanzar la forma definitiva. Algunos autores señalan que además se ha desarrollado completamente su tracto digestivo y están aptas para iniciar su destete con dieta seca para el caso de la cobia. Esto puede ocurrir a partir del 8 o incluso prolongarse más allá de 16 dp, dependiendo del crecimiento, el cual está condicionado por la temperatura a la cual se desarrolla. Las cosechas y transporte. El día anterior de las cosechas se suspende la alimentación en los tanques para evitar que se dañe el agua del transporte por excretas. En la noche se conecta el enfriador de agua y se bombea el agua a una temperatura de 15 grados. No es recomendable pescar grandes cantidades, pero sí llevarlos en el menor tiempo posible sin maltratarlos a los tanques de conteo. En estos últimos, usando guantes que se cuentan las larvas, completando grupos de 45 a 50 individuos, descartando aquellos animales que se presentan a algún grado de malformación. Aquí podemos observar cómo se cosecha y los chayos. Como conclusión, de acuerdo al análisis de toda esta información, los objetivos del presente caso de estudio y en respuesta a la pregunta principal se realiza la propuesta de un manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia en jaulas marinas flotantes, como contribución a la maricultura del país que ayudará a solucionar los posibles escapes de peces introducidos que pueden afectar al entorno natural del medio marino, donde se ejecutan este tipo de cultivos y evitar conflictos con otras actividades productivas. En este manual se realizan, entre otras recomendaciones técnicas ambientales sobre el tipo de jaulas marinas, los periodos de mantenimiento de la infraestructura, el monitoreo sanitario y los planes sanitarios y de contingencia que deberían ser aplicados para el cultivo de cobia en Ecuador. Gracias.